Hemos hablado sobre el tamaño real de los países, las islas más grandes y los países más pequeños. Hoy estamos viendo los países más grandes del mundo. Ahora me voy a centrar en la lista de los 10 primeros, pero siento que la mayoría de estos son bastante conocidos, así que al final del video también voy a mencionar aquellos que van del 11 al 20, solo para que podamos ser diferentes y cambiarlo en la lista. 1. Rusia, el país más grande del mundo. Su territorio constituye el 10.995% de la masa terrestre mundial. Su porción asiática lo convierte en el país más grande de Asia, y su porción europea lo convierte en el país más grande de Europa. Con aproximadamente 17.1 millones de kilómetros cuadrados, el 4% de los cuales es agua, y limita con 14 países diferentes. La composición de agua de cada uno de estos países es interesante, porque algunos tienen altos porcentajes de agua, lo que hace que la tierra que ocupan sea efectivamente mucho más pequeña. Si quitáramos 7 millones de kilómetros cuadrados, Rusia seguiría siendo la más grande, así de grande es, y una sección eliminada ocuparía el 7º lugar en esta lista. Antes de llegar al número 2, necesitamos mencionar uno intermedio, si se quiere, que no es un país pero creo que debería señalarse en esta lista. La Antártida, que tiene unos impresionantes 14 millones de kilómetros cuadrados, aunque de eso solo es hielo. No es un país, y de hecho, muchos países han reclamado territorio en él a lo largo de la historia. Las reclamaciones oficiales actuales son Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. Imagino que el área no reclamada está bajo el dominio de los pingüinos. Pasando al segundo país más grande del mundo, Canadá. Es el país en el mundo con el porcentaje más alto de agua dulce en su superficie, 8.93 de sus 9.9 millones de kilómetros cuadrados totales. Tiene una costa de 202.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que tiene la línea de costa más larga del mundo. Su densidad de población es de 4 personas por kilómetro cuadrado, lo que significa que si estuviera distribuida de manera uniforme, cada persona canadiense tendría 61 acres para sí misma. En el número 3, aún en el podio, China. Curiosamente, si solo tomamos en cuenta el área terrestre, excluyendo el agua, China es el segundo país más grande del mundo. Con 9.59 millones de kilómetros cuadrados, también limita con 14 países, incluyendo Afganistán al este, Mongolia al norte, Vietnam al sur y muchos otros. Su clima varía dramáticamente. En el norte, las temperaturas descienden a niveles subárticos en algunos puntos. El centro de la nación alberga al Gobi, el cuarto desierto más grande del mundo, y en el sur, las temperaturas alcanzan regularmente niveles tropicales. Con 1.3 mil millones de personas viviendo a lo largo de esta vasta tierra, aunque de manera algo desproporcionada, además, como vimos en un video anterior, la línea Haiteng-Chong muestra la gran concentración de personas en el este y la costa. Al oeste de la línea se encuentra el 57% de la tierra, pero solo el 6% de la gente. En el lado este, el 43% del área y el 94% de la población. Avanzando, los Estados Unidos de América. Si tomamos en cuenta todas las áreas costeras, tiene 9.8 millones de kilómetros cuadrados, el 7% de los cuales son agua. Algunas listas sitúan a Estados Unidos, por delante de China en cuanto a tamaño. Quizás tenga que ver con dependencias, estados asociados o aguas territoriales, no estoy seguro, pero la lista que utilicé los colocó en cuarto lugar. Dos características de norte a sur dividen a la nación de los Estados Unidos, en 3 partes distintas. El continente, las montañas rocosas y el río Mississippi. Al oeste de las rocosas tenemos los estados del Pacífico, con la costa oeste y su clima mayormente templado. Entre las rocosas y el río Mississippi, las grandes llanuras, que van desde Canadá hasta México, proporcionando a los Estados Unidos, con una de las tierras más grandes y fértiles del mundo. Y al este del Mississippi, la costa este, hogar de la mayoría de las ciudades industriales de la nación. A continuación, Brasil, ubicado en Sudamérica, el país de habla portuguesa más grande del mundo, y el quinto más grande en general, con 1,5 millones de kilómetros cuadrados. La mayoría de nosotros solo pensamos en playas cuando pensamos en Brasil, pero hay mucho más que eso. Es cierto, tienen una gran costa a lo largo del Atlántico, pero también albergan gran parte de la selva tropical más grande del mundo, el Amazonas.
La selva es tan densa que a lo largo del tiempo, los exploradores han encontrado civilizaciones humanas que nunca antes habían tenido contacto con el mundo exterior. Australia ocupa el sexto lugar, con 7,6 millones de kilómetros cuadrados. También es el país más grande sin ninguna frontera terrestre. Solo está rodeado de agua, pero no se considera una isla, porque técnicamente es tan grande que no califica como tal. Califica como una masa continental de tierra. La mayoría de las personas viven en la costa, especialmente en la del este-sudeste, y esto se debe a que el interior de Australia es una de las regiones más secas y calurosas del mundo. Junto con el clima y la geografía extremos, Australia también es conocida por su espectacular y muy peligrosa fauna. Siendo el segundo más grande en términos de población, es el número 7 en términos de tamaño, India. Aquí es donde realmente se nota la diferencia de tamaño. Con 3,2 millones de kilómetros cuadrados, su tamaño es menos de la mitad del país anterior. Este valor no cuenta las áreas bajo disputas territoriales. Su territorio varía desde las increíbles montañas del Himalaya hasta las costas tropicales en el sur. Se encuentra en su propio subcontinente, y los estudios han determinado que, en un momento, el subcontinente estaba separado del resto de Asia por un mar. Comenzando como una isla más al sur, finalmente se desplazó hacia el norte y se unió con el resto de Asia. Continuando con la lista, aquí es donde empezó a sorprenderme algunos países. Argentina es el octavo país más grande del mundo, con 2,7 millones de kilómetros cuadrados, siendo el país de habla hispana más grande. Me sorprendió porque Argentina solo es el 32º país más poblado. También varía mucho en clima y geografía. Tiene pantanos y regiones tropicales en el norte, y luego tierras glaciales congeladas en el sur. Es el hogar de Patagonia, un lugar increíble pero también muy peligroso, así como el Cabo de Hornos, que es conocido por ser uno de los lugares más tormentosos de todo el mundo. Kazajistán sigue en el número 9, con un tamaño muy cercano de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, siendo el país sin litoral más grande del mundo, y el único país sin litoral en el top 10. Tiene temperaturas cálidas y secas durante la mayor parte del año, aunque no llegan al punto de lo que encontrarías en un desierto, y tampoco hace tanto frío como en su vecina Rusia. Limita precisamente con Rusia al norte, también con China, Turkmenistán, Uzbekistán y Kirguistán, llegando muy cerca de Mongolia, pero sin realmente lindar con ella, debido a un pequeño trozo de tierra china en medio. Con aproximadamente 18 millones de habitantes, habría mucho espacio disponible, si cada uno recibiera una porción de tierra. Cerrando el top 10, tenemos al primer país africano en la lista, Argelia, con 2,3 millones de kilómetros cuadrados. Es fascinante que en esta lista haya un país representando a cada continente. También es el país con la costa mediterránea más grande. Su costa de este mar interior es de 998 kilómetros. Se considera que la tierra es desierto. Curiosamente, gran parte de su tierra está muy elevada. La mayor parte del país, especialmente las zonas desérticas, que incluyen el Sahara argelino, están a cientos de metros sobre el nivel del mar. Y esos son los 10 países más grandes del mundo, que ocupan una cantidad significativa de tierra en nuestro planeta. Ahora, echemos un vistazo rápido a los siguientes países grandes del mundo, que supongo son algo menos conocidos. El 11º país más grande es la República Democrática del Congo, con 2,3 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 3,3% es agua. Es el segundo país francófono más grande del mundo. Una nota al margen antes de continuar. Si pudiéramos contar Groenlandia como parte de Dinamarca, que en algunos aspectos deberíamos, ocuparía el lugar entre la 11ª y 12ª posición, con 2,2 millones de kilómetros cuadrados. Pero debemos tener en cuenta que solo Groenlandia representa 2,1 millón de kilómetros cuadrados, y su estatus semiautónomo, independiente, hace que Dinamarca no esté incluida en la mayoría de las listas de este tipo. El 12º país más grande oficialmente en el mundo es Arabia Saudita, con 2,1 millón de kilómetros cuadrados. Después México con 1,96, Indonesia con 1,91 y Sudán con 1,8. Libia está en el 16º lugar. Luego tenemos Irán, Mongolia, Perú. Y finalmente cerrando los 20 primeros está Chad, así que esos son los 20 países más grandes del mundo. Como dije, me centré más en los 10 primeros,
Y luego decidí mencionar los siguientes 11 hasta el 20. Así que si quieres que hable más sobre estos otros, simplemente déjame saber en los comentarios. Me sorprendió mucho que países como Perú, Chad o Congo estén tan arriba en esta lista. Pero supongo que es porque, generalmente, nos centramos solo en los realmente grandes y tendemos a pasar por alto estos otros. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte si quieres y deja un comentario con cualquier sugerencia, corrección o prácticamente cualquier cosa que quieras decir. Nos vemos en el próximo video